Bueno, ahora sí voy a compartir. Están viendo mi pantalla Sí, y a partir de la propuesta que nos mandaron, el equipo que se reunió a trabajar en cómo reorganizar el módulo quedó con este título: Territorio, justamente agua, alimentación y enfermedades del aparato digestivo. Ese sería como quedó ahora. En lugar de enfermedades diarreicas o diarreas, quedaría con este título. Nada más a manera de recordatorio, antes de la sesión que tuvimos con Marichuy, yo tuve oportunidad de hacer una presentación de las enfermedades diarreicas en México, de cómo ha pasado un poquito cómo se comportan en la población estas enfermedades, y trabajé un poquito del concepto de determinación social de la enfermedad. Luego se reunieron y nos mandaron esta propuesta de cómo reorganizar este módulo, que como dije hace un rato se llama Territorio, Agua, Alimentación y Enfermedades del Aparato Digestivo. Y mandaron esta lista de posibles temas que dice se deben abordar de manera integral, donde contemplaban agua, el tema de agua, alimentos y plantas, el territorio, emociones y salud, y luego ya propiamente enfermedades que tienen que ver con el sistema digestivo, como las diarreas, vómitos, deshidratación y las que están ahí puestas. Esta fue la propuesta que nos mandaron. Yo vi la propuesta y luego Manny me avisó que ya no iba a poder conectarse hoy y que si yo podía arrancar el módulo con esto que nos mandaron. Y debo decir, pues me puso en problemas porque dije, madre de Dios, ¿y ahora cómo organizo esto? Porque además me parece una propuesta muy, muy atractiva, muy interesante, más todavía con el comentario que acabamos de oír de la compañera María, de cómo visualiza justamente la salud en este contexto del territorio, el agua y la alimentación, en fin. Parece muy afortunada entonces. Pero da para pensar un montón. Eh, yo anduve vuelto loco en la semana tratando de pensar cómo podríamos ir organizando esta cosa. Y tengo que decirles que, como siempre, me remonté a, a viejas historias. Y aquí tengo que pedir que me perdonen por el centralismo, de nada más pensar en mi región y no pensar en el resto, pero es que no me da mucho para pensar otros lugares que no conozco, otras regiones que no conozco, otros territorios que no son los míos de la final. Pero bueno, si pensamos colocamos el asunto del agua, el territorio, la salud, la alimentación, de repente incluso no puede remitirse a los ancestros, a nuestros viejos originarios, donde aparece, por ejemplo, en la cultura azteca, la cultura teotihuacana, que vamos a ver, ya deidades que tienen que ver con el agua. Estas dos imágenes son tomadas de un códice que se llama el Códice Borgia, y arriba tenemos a la representación de la diosa del agua, lo voy a llamar así, y abajo a Tlaloc, los dos tienen que ver con agua. Hay una hipótesis que dice que eran esposos, hay otra que dice que no, que eran hermanos, y hay otra que las coloca en situación distinta, pero bueno, a la final, ya en nuestras culturas primarias, el tema del agua y del territorio es como un tema muy importante para la vida, para la cultura. Eh, Tanto así que se puede uno remontar. Vuelvo a pedir que me perdonen por el localismo.
Este es Teotihuacán, un esquema de Teotihuacán, que para algunos nos puede sonar más o menos cercanos, para otros quizá no. Hablamos de Teotihuacán del clásico, el periodo clásico, el gran florecimiento de las culturas precolombinas que le llaman. El gran florecimiento ocurre en el centro del país, aquí en Teotihuacán. Pero también podríamos hablar del florecimiento maya en la península. Y seguramente Oaxaca también podríamos hablar de sus lugares y este florecimiento. Pero como digo, yo no conozco mucho de eso. Y perdónenme, me remito entonces a Teotihuacán. Les puse este esquemita porque marqué con un cuadrito azul ahí un lugar que se llama Tepantitla, dentro de la traza de Teotihuacán. Teotihuacán es una ciudad esplendorosa. Los aztecas le llamaron la ciudad de los dioses. Cuando los aztecas florecieron, ya Teotihuacán había una ciudad muerta. Y luego se reclamaron herederos de los teotihuacanos, pero bueno, esas son otras historias. En fin, esta es un poco la traza de Teotihuacán. Dicen que en su época de mayor esplendor debe haber habitado esa región entre 20 y 50,000 personas. Era muy grande la ciudad. No olvidemos de todas maneras que estamos hablando de culturas imperiales, culturas que sojuzgan también, y eso no hay que perderlo de vista. A mí más que admirarme los gobernantes y los sacerdotes, los que me admiran son la gente como nosotros, la gente que construyó, que edificó, la gente que pintó. Dicen que Teotihuacán era todo, todo estaba pintado, todo estaba colorido. En fin, Tepantitla es interesante para nosotros, está aquí, a un lado de la pirámide del Sol. Es uno de los templos que se pueden encontrar. La reconstrucción que hay de lo que había ahí muestra que debió haber sido más o menos de este modo. Esta es una reconstrucción que está en el Museo de Antropología de cómo debió haber sido este templo, este palacio, perdón, de Pantitla, muy decorado. Es un palacio dedicado a Tlaloc, al agua, digamos, cultura. Y esto que se ve aquí abajo, esta parte del mural, aquí abajo a la derecha, es un mural muy famoso, lindísimo, lindísimo. Lamentablemente está muy, muy perdido, ya no se puede ver gran cosa, pero lo conocemos como el Tlalocan. El Tlalocan quiere decir algo así como el paraíso, el cielo de Tlaloc, el paraíso de Tlaloc. Algunos piensan que este mural representa eso, el paraíso, el lugar a donde morían, a donde iban quienes morían por enfermedades relacionadas con el agua. Algún tipo de otras muertes por cierto tipo de accidentes, pero sobre todo eso, cómo era ese cielo, ese paraíso, vamos a decir, para los que morían por este tipo de enfermedades. Algunos otros dicen que no necesariamente era eso el paraíso, sino que era parte de la representación de lo que significaba como la vida, le voy a llamar saludable, para los teotihuacanos. Y hay algunos que piensan que lo que representa esto en realidad es que este lugar, este palacio, en realidad era una especie de hospital, una especie de lugar a donde se llevaba a la gente enferma para que se restableciera. La verdad es que quién sabe cuál será la respuesta correcta, pero lo que parece muy claro es que tiene que ver con la importancia que para esta cultura tenía el agua,
y de uno o de otro modo eso está lo relacionando claramente con la salud. Estos son algunas imágenes del mural que acabamos de ver ahí abajo. Pueden ver aquí, se supone que el mural se lee de izquierda a derecha, perdóname, de derecha a izquierda, de tal manera que esta figurita, este personaje que estoy señalando con mi cursor, si lo ven, tiene una planta, levanta su manita con una planta, y luego tiene estas que se llaman vírgulas, con unos puntitos de donde salen unas imágenes, y está llorando. Este personaje llora. Para algunos, esta es la entrada al paraíso, al Tlalocan, y lo que hace esta persona es un canto, un enorme canto, muy dulce, porque cuando las vírgulas se ponen con estos símbolos, significan eso, un canto dulce, que no solamente se está hablando, sino que se está cantando. Cuando aparece sin las vírgulas, las personas, digo, sin los puntitos que tienen aquí, las vírgulas solo quieren decir que está hablando. Pero bueno, este personaje entona un canto muy alegre, muy sentido, que lo hacen llorar, porque según eso representa la entrada al Tlalocan. Los personajes, si los van viendo, en general todos están como haciendo distintas actividades, pero en general todos tienen estas vírgulas de donde se piensa, todos están alegres, todos están entonando cantos muy floridos y muy saludables. Y vemos una serie de plantas que se piensa, se pueden identificar como plantas medicinales. Y aquí no se ven mucho, pero también hay otras representaciones, otras figuras que parecen estar haciendo actividades curativas. En esta parte no los vemos, pero están ahí. Y esto que se alcanza a ver, ahorita se los voy a mostrar, es la montaña de agua. Esta es una reconstrucción muy mala porque está retocada, muy retocada de cómo sería el mural completo. Aquí está el muñequito de entrada, el personaje de entrada, lo que acabamos de ver, y acá está otra parte. Acá alcanzamos a ver nuevamente personajes con plantas. Se piensa que en general son plantas medicinales que incluso se pueden identificar por sus nombres, pero a mí la verdad es que la puse porque representa un poquito la parte del mural que les acabo de contar, pero es muy fea porque está muy retocada, no ayuda mucho. Pero bueno, aquí está la montaña de agua. Una montaña donde los personajes nadan felices, contentos, muy divertidos. Como les decía, para algunos esto representa el Tlalocan, el lugar al que iban quienes morían por enfermedades relacionadas con el agua, como los ahogados mismos, desde hace rato los accidentes, pero también, por ejemplo, las personas que tenían enfermedades respiratorias, en general están asociadas al agua. La tuberculosis, por ejemplo, está asociada al agua, y ahí van quienes morían por estas enfermedades. Me acordé de eso cuando vi el temario que nos propusieron. Y, ahí está mi sobre. Y me acordé también de que si juntamos los términos agua, alimentación, territorio, y en lugar de enfermedades le ponemos salud, pareciera que estamos hablando de la milpa. Pareciera que estamos hablando de los dioses de los cuatro vientos que en algunas de nuestras culturas existen en la milpa. Es difícil entender la milpa sin agua, Claro. sin tierra, y de algún modo le está ligado lo que decía la compañera hace un momento, a una buena alimentación, y la buena alimentación a la salud. Así que juntar como un temario
como un módulo ver agua, alimentación, territorio y salud. Por eso ese me parece más que afortunado. La milpa es un lugar muy integral, integra la vida, integra el trabajo, integra la salud, ¿no? Es como muy afortunado y es como muy armónico, muy, muy a favor de la vida. La milpa da para sembrar cultura, para sembrar vida. Me parece que de eso trata este módulo entonces. Sí. Me parece que de eso podríamos hablar. Entonces, y ya dentro de esto, a lo mejor cuando de alguna manera esto se rompe, cuando de alguna manera esto empieza a friccionarse, entonces van a aparecer cosas como las enfermedades diarreicas, que son objeto de este módulo. Pero sí, me parece que le da mucho más sentido, mucho más profundidad que comprendamos estas enfermedades diarreicas en este marco como amplio, como más rico, más ligado a nuestra vida. Había en el temario también la idea de repasar luchas, quienes pelean, luchan por el agua, por el territorio, y en estos momentos por los que estamos cruzando, lamentablemente tiene que haber un montón de organizaciones, de grupos que se están moviendo. Digo lamentablemente porque no debería ser, pero nos están arrebatando el territorio, nos están arrebatando el agua y hay que defenderlo. Entonces, nuevamente, la idea de ver las enfermedades como las diarreas no puede dejar de lado esto que estamos viendo de lo que sucede con nuestros recursos, con el agua, con el territorio. Es interesante porque anoté aquí arriba una frase muy vieja ya de un señor que imagínense que fue presidente del Banco Mundial. Ay, nanita, bueno, pues esos señores que saben bien de qué están hablando, este señor dijo que las guerras, lo dijo a finales del siglo pasado, no me acuerdo la fecha bien, por ahí del 85, 90, por ahí, él dijo que las guerras del próximo siglo serían por el agua. Las guerras ya no iban a ser por el petróleo, ya no iban a ser por la energía, sino por agua. Y pareciera que eso estamos viviendo. Yo coloqué aquí la imagen entonces en estas ideas de peleas, de luchas por la defensa, por ejemplo, del maíz y de la milpa, la lucha por la soberanía alimentaria. Este es un cartel que convocó a una campaña que conocemos, creo que bastante bien todos, que se llama Sin maíz no hay país. Pero igual podemos encontrar respecto al agua. Este artículo que apareció en la jornada hace poquito, el 20 de marzo de este año, hace un recuento y según el recuento de esta persona, Simón Vargas, hasta 2018 en el mundo se tenían registrados 263 conflictos internacionales, es decir, entre países por problemas de agua. Mientras que en México, según esta nota, teníamos al menos 916 conflictos en nuestro país relacionados con la lucha por el agua en 2018. Cálculos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, pues, nuevamente, según esta nota, dirían que más o menos 5 millones de personas podrían sufrir falta de agua hacia el año 2050. A lo mejor la cifra se queda corta. Y nos dice que la pérdida de agua se debe no solamente a la sobreexplotación de los ríos y de los acuíferos, sino también tiene que ver con el cambio ambiental
la disminución de las precipitaciones pluviales y otras cosas. Pero yo creo que se queda corto la explicación de por qué las guerras por el agua y por qué los problemas del territorio, el extractivismo que conocemos. Hay una organización que se llama Agua para Todos, tienen su sitio en internet, Agua para Todos, Agua para la Vida. Ahí hay gente que conocemos nosotros y que lleva muchos años metido en los procesos de organización social, y ahora están muy metidos en el asunto del agua. Están promoviendo ellos una ley a favor de la gestión del agua y no del extractivismo del agua. Y me llama la atención porque en el grupo que tienen, que se mueve en Jalisco, que está aquí su nombre, la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio, le dieron este enfoque de juntar territorio, salud y agua como aparece en la propuesta que nos hicieron. Hicieron en el 2018, si no me acuerdo mal, sí, hasta el 5 de mayo de 2018, su segundo encuentro por el agua, la salud y el territorio, y luego ya para el año siguiente ya iban en el cuarto encuentro. Es decir, mucha actividad de estas organizaciones regionales y nacionales alrededor de la lucha por el agua. Y ahí podríamos colocar lo que está sucediendo alrededor del aeropuerto, del nuevo aeropuerto, la necesidad de crear el Frente de Pueblos Originarios en Defensa del Agua, porque la creación del aeropuerto, del nuevo aeropuerto, está suponiendo, además del territorio, también la pérdida de su agua. Podríamos poner igual lo que está sucediendo alrededor del llamado Tren Maya, y los despojos que eso también está suponiendo. En fin, que todo eso me parece que da la propuesta que nos mandaron, da para pensar en todo esto. ¿Por dónde se empieza entonces a abordar esto, si lo vemos en esta perspectiva? Recordarán, creo que yo les comenté en algún momento que donde en lo que nosotros hacemos, donde yo trabajo, tenemos una regla primera que dice no hagas nada si no tienes primero un diagnóstico. Y creo que si colocáramos esto, yo debería ser coherente con ese principio y decir, pues tendríamos que arrancarnos con un diagnóstico en esta escuela de salud comunitaria y pensar, reflexionar acerca de nuestra agua, nuestro territorio. Acá tenemos gente del norte del país, tenemos gente del Golfo, tenemos gente del sur, tenemos gente del centro. Hay una diversidad muy rica, muy grande de personas que nos reunimos aquí. Entonces, tendríamos que hablar desde nuestras regiones probablemente, qué vemos, qué pensamos, cuál es nuestra perspectiva respecto a eso, nuestra agua, nuestro territorio, y entonces también sobre nuestra alimentación, nuestra salud. De tal manera que me voy a brincar esto para llegar al punto. Yo pensaba, esto que está aquí abajo, que podía ser el ejercicio de ahora, pensar, tener un rato donde nos reuniéramos por equipos. Pensaba que idealmente así por regiones, los del norte se reúnen, los del Golfo se reúnen, los del centro se reúnen y así, aunque fuéramos poquitos, pero así por regiones, y que así pensáramos estas preguntas que tienen que ver con nuestra agua, nuestro territorio, nuestra alimentación, nuestra salud. Son 3 preguntas que en realidad son 6 porque son de los 2 lados, y sería que platicáramos, bueno, y para nosotros, ¿qué son nuestra agua, nuestro territorio? ¿Qué es para nosotros nuestra alimentación, nuestra salud? La segunda, que buscáramos pensar, intercambiar qué hay en nuestros territorios y en nuestra agua que favorezca nuestra vida saludable, tanto como personas y como individual, pero también como familias, como colectivos.
pensar el territorio no solo en sentido geográfico, en sentido del terreno, digamos, sino el territorio como ese espacio vital en el donde nos movemos, en donde vivimos, en donde trabajamos, en donde somos felices o a veces no muy felices, pensado como algo vivo, muy vivo, cultural, social, político, económico, pensar el territorio así. ¿Qué hay en nuestros territorios entonces, y en particular con nuestra agua, que favorezca nuestra vida saludable? Y segundo, ¿qué hay también en nuestros territorios, en nuestra agua, que dificulte que logremos esa vida saludable? Y del otro lado, ¿qué hay en nuestros territorios con nuestra agua que favorezca nuestra buena alimentación, como decían hace un rato? Y la consecuente, ¿qué hay en nuestros territorios con nuestra agua que dificulten nuestra buena alimentación? La idea era que platicáramos, que trabajáramos, decía yo, en equipos sobre esto, diéramos un tiempo a los equipos y luego viniéramos a una plenaria para intercambiar qué fue lo que en cada lugar pensamos y acordamos sobre estas preguntas, de tal manera que este sea como el marco en el cual luego podemos pensar las enfermedades relacionadas con el sistema digestivo, decía la guía, que pueden estar siendo afectadas como repercusiones de esto que empezáramos haciendo como diagnóstico. Y bueno, ya de ahí luego vislumbrar cómo le hacemos para mejorar nuestra salud, cómo le hacemos para prevenir estas enfermedades, cómo le hacemos en su caso para atender a quienes lamentablemente enfermen por estas enfermedades. Bueno, Iván, pues esa era la idea. Quedamos 7. No sé qué piensen. Pues está bien, y a mí me parece bien que nos llevemos de tarea eso, ¿no? Y la próxima sesión ya traigamos nosotros nuestra intervención con base a esas reflexiones. Sí, lo lógico para formar grupos homogéneos o por región es de que se pongan de acuerdo entre ellos para dar una respuesta, traer una respuesta y comenzarlo a trabajar. Claro que se puede técnicamente visto hacer mesas separadas, pero bueno, primero somos pocos y luego pues la idea es integrar más bien conocimientos. Sí se puede hacer mesas paralelas durante X minutos virtuales y compartir y luego venir a una plenaria. Eso se puede hacer, pero ahora somos pocos como para invertir tiempo en esto. Ajá. Entonces, ¿por qué no escuchamos a cada quien qué piensa, cómo enriquecería esta propuesta de Víctor para, si estamos de acuerdo que es lógica, que es clara y además que nos lleva a construir un conocimiento mejor de lo que tenemos como favorable o desfavorable para nuestra salud? Tal vez hacer una rondita y como dice la compañera María, plantearlo como tarea para todas y todos de la próxima ocasión. A mí me parece bien como que se arme como esta primera ronda, y se participe a partir de un pequeño diagnóstico que identificamos en las regiones en las cuales estamos, con estos puntos que nos comparte Víctor. Está muy bien. Igual comparto lo mismo, como somos pocas personas, igual podríamos escucharnos en este momento todas, todos. Pues va. ¿Qué dicen los demás? Sí, está muy bien, la verdad,
A mí, bueno, de mi parte sí me gustaría, pues que aprovecháramos un poco el tiempo. Yo sé que sí, la verdad somos pocos, pero por ejemplo, bueno, pudiéramos como que ya dar un primer paso. Tal vez ahorita sí no salga todo, pero con eso se vaya a nutrir mucho, mucho más la siguiente sesión. Me parece muy bien esas preguntas que pone Víctor ahí. Y bueno, la verdad, yo formo parte de un pequeño colectivo que es el Río Matzinga. Y precisamente en un momento, planteamos eso, es que el colectivo Río Matzinga, la verdad, tiene años, se inició con algunos objetivos, y hace poco que me integré, pero pues es eso, primero, claro, conocí qué se hacía o qué era, ¿no? Pero al final, sí como que empezamos a replantear algunas cosas y surgió eso, el bueno, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es nuestro objetivo? Entonces, para ello se necesitó como que dice, bueno, nunca comenzamos por el lado del diagnóstico, porque si no, ¿qué es lo que queremos resolver? Y entonces también surgió eso, bueno, se supone que dice, protegemos, bueno, el agua, ¿no? Por eso se llama Río Matzinga, el río, el agua. Entonces, lo primero también fue eso para nosotros, los que somos del colectivo, que era el agua. Entonces, pues fue lo primero. Y como dice, fue el sentir nosotros, pues, ¿qué es el agua, no? No desde el término químico ni de los conceptos que hay, sino qué es el agua tanto para uno, tanto para la comunidad. Como entonces ellos, la verdad, bueno, no sé qué opinan, podemos hacer esa ronda y a ver qué más Pues ya la sale. empezó, compañera, ya la empezó. Bueno, muy bien. Entonces, es ello, por ejemplo, nosotros desde ahí, pues desde el agua, entonces empezamos a decir, bueno, para mí el agua es vida, para mí el agua es algo, pues sí, importante porque con ella pues vivimos, sin agua no podemos vivir. Otra compañera decía, bueno, el agua, por ejemplo, pues forma parte de nuestra comunidad, forma parte de lo que nosotros sembramos, cosechamos. Sin agua no vamos a tener la alimentación. Y así también entonces llegamos a lo que es como si fuera un concepto desde lo colectivo, que es pues el agua como un líquido vital que además forma parte de nuestro territorio y bueno, también como dice, bueno, es un derecho natural que todos tenemos y que además pues que pues de alguna forma, pues sin ella, pues no vivimos. Entonces, eso, ¿no? Para comenzar y ya luego, pues empezamos como, bueno, entonces, ese es el agua para nosotros y ahora, pues, ¿qué vemos del agua, no? ¿Cuál es el diagnóstico? Y fue cuando comenzamos, pues, bueno, es que hay comités para uno, el agua potable, y también hay comités para lo que es el agua de riego. Y bueno, acá la zona, la verdad, en esta zona donde estamos, la verdad, ahorita de hecho está lloviendo y se puede decir que es un lugar donde hay agua, hay yacimientos, pero lo malo es que hay barrios que luego para ver y tienen. Y la otra es eso, ¿no? Parece que tenemos agua y cuando hay, no la apreciamos. Porque hay lugares acá que son la zona montañosa, en donde la verdad, ahorita que está lloviendo, se ponen felices porque juntan el agua. Entonces juntan y entonces la recolectan, la hierven y pues la consumen o la usan. Pero acá nosotros no le hacemos caso porque se supone que hay pozos, hay yacimientos, pero cuando vienen los días de soles, pues simplemente, pues bueno, hace calor, pues
el cubetazo de agua, jugamos con el agua, no le damos ese valor, hemos perdido un poco de, bueno, no el valor económico, como luego decíamos en cosas, es que no es el valor económico, sino desde la cultura, bueno, desde la lengua, el agua pues también es visto desde el lado espiritual. De hecho, por eso le decimos en su forma reverencial que es Atzintle. ¿Y quién pensaba que hoy se estaría vendiendo el agua? Antiguamente acá, por ejemplo, todos, ¿no? Compartían, pues llega alguien y el vaso de agua o, pues sí, el café es hecho con agua. Pero entonces ahorita, por ejemplo, casi ya no. Puede ser que porque tengo que comprar el garrafón y entonces tal vez ya no hay o no sé o queda poco, pero como que hemos cambiado esas cosas. Pero ahorita ya donde vemos que nos regalan agua, se puede decir, tenemos que pagar para estar tomando a veces. Y entonces es ello, vemos esas dificultades y últimamente pues sí, luego nos quejamos de que no llega el agua potable en algunos barrios, pero no queremos hacer faena. Entonces todo queremos que lo haga el gobierno, es que el gobierno, pero entonces, y si lo dejamos el gobierno, pues se apropia del agua y nos lo vende. Entonces esa es la parte, la desventaja. Ahorita de hecho todavía es del pueblo, todavía se maneja, pero con esas dificultades de que mucha gente, pues sí, nada más queremos el agua, pero no queremos ser partícipes, pues de seguir como antes, haciendo las faenas. Entonces, esa es la dificultad. Y la otra, pues sí, el uso de los agroquímicos acá. Ahorita como que dicen, es que pues no nos ha pasado nada, bebemos agua de los yacimientos o del pozo y no nos pasa nada. Pero eso es a la larga y la otra a veces ni le ponemos atención porque nos da una infección, porque nos da una diarrea, solamente sabemos, pues, es que no se lavó las manos. Entonces, solamente así, ¿no? Y la otra, pues sí, me duele algo, pues una pastilla o tómate esto y se acabó, ya te curaste, pero nunca nos ponemos a pensar por qué no sucede eso. Así también, bueno, el mal manejo eh, ¿cómo le llaman? Pues sí, de nuestros desechos, del drenaje público en este caso. Antiguamente era como en las zonas montañosas, eran las letrinas, que son más efectivas que ahorita, pues sí, si falta drenaje, entonces todo los desechos humanos se van a los ríos. Antes se podía ir a pescar a los ríos y comíamos peces, comíamos camarones, lo que ahí había, ¿no? Hasta cangrejitos y todo eso. Pero ahorita ya no, ya nadie va al río y se pone a pescar. Pero entonces es ello, entonces se nos olvida y nada más decimos, es que el gobierno no ha puesto el drenaje. Nos hemos vuelto muy independientes y a la vez, pues sí, como que buscando esa modernidad que nos ha influenciado los medios de comunicación, porque creemos que ahora tener una taza bonita, así ¿cómo se llama? De cerámica y así brilloso y con su lavabo, es como que estar actualizados y bueno, quien llegue hasta le va a gustar como esté, pero más si en cambio no tengo ni drenaje ni donde tratarla y lo echamos al río, más si en cambio antes era, pues sí, era con maderita, como hay en zonas acá todavía altas en la montaña donde no hay agua, pues es con madera, una casita así, techada, y hacen, pues sí, el hoyo y ahí en la fosa cae, ¿no? Entonces, un sistema natural en donde, pues sí, se trata todo eso y se llega a descomponer, pero acá pues ya no se hace eso, entonces cae al río y precisamente una de las cosas es eso por el cual se puede decir que ahorita está encaminando lo que es el colectivo y así también como nuestros propios desechos inorgánicos. Hay personas que luego estudian y pues igual no le ponemos atención a qué hacemos con la basura que generamos y de hecho, bueno, hasta
los refrescos, los envases y muchas cosas que nos hemos vuelto muy consumidores. ¿Y dónde llega a parar? A los ríos. ¿Cuántas botellas, el jabón y todo eso llega al río? Y más si en cambio, pues queremos ir a nadar, pero no pensamos en todo lo que conlleva, ¿no? Tanto, como dicen, el agua está conectado con todo. Entonces, en sí dicen, el agua pues no se va a acabar nunca, pero se va a transformar y, por ejemplo, uno pues va a ser muy difícil, uno para lograr su proceso y se llegue otra vez a tenerlo más limpio, a tenerlo para que sí que sea potable. Entonces es eso. Creo que es lo que no valoramos y es por ese lado donde nosotros como que poco a poco hacer un poco de conciencia. Y bueno, hasta ahí cedo la palabra. No sé. Muy bien. Muy bien, Francisco. ¿Alguien más que quiera hacer su participación? Bueno, yo. Sí. Bueno, buenas tardes, compañeros. Buenas Efectivamente, tardes. lo que decía Francisco, pues el agua no la valoramos porque la tenemos. Por ejemplo, nosotros aquí en mi comunidad, pues tenemos agua y tenemos una agua muy buena, donde estoy radicando, que es en Chachapa. No necesito de garrafones de agua porque hirviéndola ya es suficiente, porque aquí tenemos una muy buena agua. Pero la pregunta a mí que se me viene, bueno, ¿quién tiene derecho al agua? ¿Quién tiene derecho a esa agua que no, de alguna manera, no protestamos por tener una buena agua? Desafortunadamente, con todas las refresqueras que hay, se han chupado los acuíferos, o sea, ya no hay casi agua. Entonces, tendríamos que preguntarnos, ¿y de dónde vendría el agua? ¿De dónde va a venir el agua cuando nosotros no tengamos agua? Y sí, la verdad, el agua es la vida. Y bueno, yo por ejemplo he visto cómo en los mares hay tiraderos de basura. O sea, esa basura nos las vamos a regresar a nosotros. O sea, tarde o temprano van a regresar con nosotros. Pero sí sería, bueno, nosotros tendríamos que hacer como una campaña de concientización para cuidar el agua. Pero no como la hace el gobierno, ¿no? Porque realmente no la valoramos. Aquí en Puebla, por ejemplo, se privatizó el agua, pero todavía ni siquiera la gente se concientiza de que el agua está privatizada y que nos cobran el agua una empresa privada, ¿no? Y si no pagas, pues te cortan el agua y te cortan el drenaje. Pero como estamos en una ciudad, pues no importa. O sea, cada quien se rasca con sus propias manos. No importa que haya enfermos, que haya gente vulnerable como de mayores de 60 o niños, mujeres embarazadas. A ellos no les importa. Si uno no paga, le cortan el agua. Entonces sí tendríamos que ponernos a pensar qué vamos a hacer. O sea, agua sí hay. Desafortunadamente el agua la ocupan otras empresas que son las que la utilizan y una buena agua. Pero de alguna manera tienen el permiso
para utilizar esa agua. Y entonces, pues sí, tendríamos que pensarlo y discutirlo entre nosotros. ¿Qué podemos hacer por esa agua que realmente está ahí? Y como bien dice el dicho, pues tomas el agua y nunca se te queda en las manos porque se te va. Y es preocupante. Por ejemplo, aquí ahorita yo estoy en Chachapa y hace muchísimo calor ahorita y no hay lluvias y las cosechas pues no se dan, pero a mucha gente no le importa porque pues vas al mercado y compras y no te importa de qué agua regaron esas plantas, ¿no? Entonces, sí es preocupante para las generaciones que vienen, qué agua o qué derecho al agua les vamos a dejar. Pues sería toda. Gracias. Muy bien. Muy bien, tenemos entonces la intervención de Francisco, ahora de la compañera Rebeca. Y bueno, no sé si alguien más quiera. Hace ratito María había empezado o Ricardo, no sé. Yo también Patricio, Leslie. Buenas tardes, compañero. Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Patricio Ramírez Villalobos. Partiendo del concepto de que nos dicen qué es el agua, qué es para nosotros el agua. En lo personal, para mí, el agua es un líquido vital en la vida del ser humano. Porque pues a partir de nuestra vida como ser humano, todo gira alrededor del agua. En las industrias, en la ganadería, en las fábricas, se utiliza ese líquido tan importante. Pero desafortunadamente, nosotros los seres humanos no hemos tomado conciencia que ese vital líquido se nos está acabando. Y yo hablo por el estado de Oaxaca. Nuestro estado de Oaxaca se encuentra dividido en 8 regiones. En algunas de ellas, pues sufren la escasez de agua en estos tiempos de estiaje, en tiempo en que pues hace mucho calor. Hay muchos lugares que se ven afectados por ese líquido tan importante. Pero pues todo eso nosotros como seres humanos hemos provocado esa situación, ¿no? Los compañeros decían, ¿no? No hemos tenido esa cultura, no hemos tenido ese cuidado en cuidar la naturaleza, ¿no? Porque acá ahora regreso al estado de Oaxaca, comentaba con algunas personas que ahí el río Atoyac, que era un río muy importante, muy principal en nuestro estado, pues fluía agua, ¿no? Las personas me comentaban que hace 30, 40 años, las personas ahí en ese río Atoyac iban a bañarse, a lavar, a traer agua para ocupar para sus quehaceres domésticos, ¿no? Pero ahorita en el 2021, ese río Atoyac está convertido en un lugar donde desembocan las aguas negras. Ahorita pasas por ese río, está todo apestoso, mucha basura. ¿Y quién ha provocado eso? Pues nosotros, los seres humanos, las personas que no tenemos conciencia, ¿no? Y ahorita yo coincido con ustedes que decían, ¿no? Entre de 40 a 50 años, la guerra más fuerte que vamos a tener es peleando por el agua, pues. Y eso va a suceder, pues. Porque pues no hemos hecho nada, no tenemos esa cultura de, por ejemplo, reutilizar o reciclar el agua, ¿no? Ahorita a veces
por el simple hecho nada más de lavarnos los dientes, ¿no? Vemos muchas personas inconscientes que dejamos la llave del lavabo, ¿no? Así abierta, ¿no? Y el agua se está tirando, se está desperdiciando. O muchas veces cuando nos bañamos en regadera, le abrimos la llave esperando a que salga el agua caliente y toda esa agua se va tirando, ¿no? Entonces ahorita sí urge como que hacer una campaña de concientización, ¿no? A nivel mundial sobre el cuidado de ese líquido tan importante para la vida del ser humano, ¿no? Y y como yo les decía, yo ahorita estoy viviendo aquí en los valles centrales, de la región de los valles centrales, y ahorita sí, al menos aquí en la colonia donde tienen su humilde casa, el agua nos llega por 3 horas los días sábados, únicamente por 3 horas. Entonces, el agua potable que abastece nuestra colonia. Entonces, pues nosotros tenemos que hacer maravillas con el agua, porque nos vuelve a llegar hasta el otro sábado, pues. Y así es que al menos aquí en la casa lo que hacemos es, cuando lavamos la ropa, toda esa agua la vamos juntando para reutilizarla para el sanitario, pues. Pero pues yo sí considero que urge una campaña para el cuidado del agua. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Leslie se apuntó, dice, después del compañero. Adelante, Leslie. Sí, gracias, gracias. Bueno, igual, bueno, les voy a hablar de otro río que igual se llama Atoyac y está en Guerrero. Igual en este río, pues hace muchos años igual se encontraba como en condiciones más apropiadas como para su uso. Este río, pues es como, esa agua es llevada a las comunidades que está ahí cerca, pero pues sí, el agua está muy turbia, entonces, pues luego todavía empeora más cuando llueve porque ya está el agua bien lodosa. Eso por una parte, ¿no? Este río que está aquí como en esta zona más céntrica, pero también hay ríos que están en la sierra, entonces esos ríos están todavía más limpios y conservados, donde las personas pues allá en la sierra pues son de donde se proveen para cocinar, para tomar, pero también hay manantiales de donde algunas personas, bueno, me han comentado que también usan esa agua para tomar y que esa agua pues no les ha causado daño, la que viene del manantial. Y entonces esa agua sí la pueden estar usando. Y pues esa agua, pues yo también la relaciono en parte con el trabajo y con el territorio por lo de la siembra y las cosechas, porque es una forma en cómo las personas también producen sus cultivos y ellos tanto se alimentan como también lo venden a las personas que están ahí. Y esto pues también se da como, por ejemplo, ¿no? En la sierra lo llegan a vender, pero también bajan a la zona como céntrica, allá en Atoyac, y entonces también lo venden, por ejemplo, a los alrededores donde está el mercado. Pero también está como la otra parte de donde el mercado también llegan productos que vienen de la Ciudad de México, ¿no? Y también están como estas tiendas como el Chedraui, como otras empresas que están ahí, que también pues tienen estos alimentos procesados. Entonces, eso, y también parte de lo de la alimentación, está también como su cuidado y cría de ganados y de gallinas, que eso pues en buena medida es como más natural y porque ellos mismos están como cuidando y produciendo tanto su alimento como lo que van a vender después. Pero también se contrapone con otros productos que también están entrando a la comunidad o que ya tiene largo tiempo que están ahí y que están también consumiendo. Y a pesar de que siempre está como esta agua en la zona centro, pues es como esta parte del agua que está contaminada y que no es como muy adecuada, porque también con esa, algunas personas llegan a cocinar, aunque también está como las purificadoras, pero pues también esas purificadoras de donde toman esa agua, donde no hay como esta calidad de agua, ¿no?
porque también se han encontrado como residuos dentro de estas embotellamientos, envasados, Botelladoras. Ajá, bueno, de las purificadoras. Botelladoras, como la bronca que se traen allí en Puebla con la Bonafón, ¿no? No, pero yo me refiero más como a las purificadoras, no tanto como de... Sí, son purificadoras de agua. Sí, sí, sí. Así son purificadoras de agua. Y por otra parte, gracias compañera. Y por otra parte, también está de la cosecha de café que perdieron muchas personas y fue a partir de una plaga que llevaron, que se llama la roya. Entonces, hace unos años, igual como esta plaga la echaron, algunas personas pues sí vieron, ¿no? Que había avionetas en la noche cuando pasaron sobre los cultivos y ya pues al otro día pues ya se presentaron como estos daños a sus siembras. Y pues empezaron a secar las plantas, las cosechas. Y entonces, pues sí ha sido como algunos, en totalidad la tierra ya no es fértil y para otros es como todavía medio, pueden tener como como volver a sembrar, pero ha tardado mucho para que puedan tener algunos beneficios. Y pues también allá se da toda esta parte de lo de la pesca para la alimentación, entonces también en parte pues es como sano, porque igual está fresco. Y, y pues bueno, yo también considero que hace falta como esta parte de la organización, no tanto a lo mejor de esperar de las autoridades, pero pues sí exigir, ¿no? Lo que deben de hacer y cumplir, pero también por parte de la población, pues falta como esta organización de las personas para que puedan, o podamos más bien, como ir cambiando estas cuestiones y tener como buenos, pues que estén bien los territorios, tanto el agua como la alimentación. Y en parte también con relación a lo de la salud, pues allá sí escasea mucho como este servicio de la salud, porque igual no hay especialidades y ellos tienen que recurrir a veces hasta Acapulco y a veces pues no se cuenta con los servicios. Y a veces pues tienen que recurrir a algunos que son privados, ya que es como para atenciones ya más urgentes. Hasta aquí me quedo con la participación. Muy bien. Gracias, Leslie. Ricardo, por favor. Sí, miren ustedes, bueno, primero, la presentación es muy sugerente, nos muestra la complejidad del asunto y lo primero que yo diría son dos informaciones. Uno, nosotros en el pasado Sensontle y en Comunera estamos mostrando en concreto expresiones de lucha por el agua o expresiones autónomas de defensa del agua. Entonces, pero, por ejemplo, el caso que nos presenta como un intento de síntesis Víctor en su presentación, acudiendo a lo que dice la jornada, como él bien decía, ahí le falta muchísimo de lo y que es muy crítico. Entonces, yo voy a enviar, ya se lo había enviado a Mandip, pero se lo voy a enviar a todos, una lista de artículos actuales, contemporáneos de reportajes de distintos lugares donde está ahora luchándose en defensa del agua y haciendo proyectos alternativos. Lo voy a enviar para todas y todos ese material. Segundo, miren, en el esquema, como bien decía Víctor en la presentación, está la idea de territorio, salud, agua y alimentación. Bueno, en las concepciones actuales, no solo antropológicas, sino históricas, sociales, económicas, culturales, territorio es el conjunto
que abarca esos 3 aspectos y muchos más. El problema que planteó muy bien Víctor nos muestra que estamos ante un problema, además de un tipo de civilización, la de Mesoamérica, no solo la del Valle de México, como él bien decía, se puede recurrir a expresiones de Veracruz, de Oaxaca, de Guerrero, del sureste y hasta Centroamérica, que confluyen en lo que se llama hoy una crisis civilizatoria, porque se está dañando lo que originalmente en el espíritu estaba. ¿Como qué cuestiones? Algunas que se mencionaron. Bueno, pero quiero ahí decir una información. Voy a mandar, lo has de conocer, una presentación síntesis que hizo Catalina en Xochimilco sobre lo que es territorio, vinculando todo esto. Es relativamente sencillo, lo voy a enviar para que lo tengamos también como otro recurso que nos permita ver el conjunto de estas cuestiones. Es una presentación sobre territorio, cultura, civilización, etcétera, y donde aparecen todos estos elementos. Ahora bien, además de eso, nosotros tenemos una historia social y política, y esa historia nada menos que nos dice, por ejemplo, que Emiliano Zapata y el Plan de Ayala, del que se menciona mucho tierra y libertad, también hablaba de tierra, agua, libertad y ley, que son otras expresiones concretas, y el tema agua es desde entonces, o de mucho antes y ahora después, un problema muy importante. El otro es el de la milpa. La milpa es un sistema, es un ecosistema. El maíz logra aprovechar, a diferencia de otro tipo de productos, de otras plantas, los nutrientes, y es de las plantas que puede compartir nutrientes con otros productos. Y eso es un sistema no solo de producción, sino un sistema de vida, de alimentación. Uno come maíz con frijol, con calabaza, con guías, etcétera. Esto es toda una historia, y atrás de eso estaba la lucha. ¿De qué se abastecía? Y esto lo planteaba Emiliano Zapata y su gente. ¿De qué se abastecían? De eso. ¿Qué diferencia tiene con el capitalismo? Pues que el capitalismo, por el contrario, desde que se originó, trata de hacer una serie de cultivos o monocultivos de la tierra. La caña de azúcar es un ejemplo, pero no solo la caña de azúcar, es muchísimas cosas más. En otros lados es la papa, etcétera. Luego, la llamada modernización, por hacer que suba la cantidad de producción, se abarate tanto la mano de obra como lo que se produce ahí, y luego crezca en otros lados, hizo que se utilizaran técnicas como la fertilización química, y esto viene, como decían ya varias de ustedes, empobreciendo la tierra, viene dañándola, y además, a veces, además de fertilizantes, se usan insecticidas y se quita lo que dicen que es basura, eso dicen las grandes compañías, Monsanto, Bayer, etcétera, y quitan otros elementos que son alimentación de los pueblos, como la calabaza, el frijol, algunas hierbas, etcétera, todo esto. Ni se diga también incluso el daño que le hacen a plantas medicinales. Es historia y es lucha, por lo tanto es política. No es política del Estado, es política de los pueblos contra los estados. Esta es la situación así de grave. Creo que estamos ante un tema muy interesante, porque para que haya salud, y es la tercera y última información, nosotros cuando hicimos el grupo con Mandib nos pusimos a ver a quiénes invitar, y sucede que para invitar a lo que se llama la cuenca del Valle de México, habíamos pensado en Texcoco. Se nos murió Heriberto y ya no entró su gente a tiempo en la parte de la lucha contra el aeropuerto de Texcoco. Pero invitamos a Beatriz, que hoy no está, y Beatriz está en el grupo 12 pueblos, enfrentando desde Zumpango, Tecámac, varias situaciones, y particularmente otro problema. Ustedes han mencionado la industrialización, pero relativamente otro grave problema, gravísimo en todo el Valle de México, y ni se diga también en Puebla, es
y ya lo estaba diciendo Patricio, creo también para Valles Centrales, es la urbanización, el comerse la tierra agrícola con una cantidad enorme de casas que no tienen agua o les llega algunas veces a la semana y algunas horas de esa semana. Esto es gravísimo. Esto nosotros lo ponemos en uno de los escritos que se llama esto de para quién es el agua, que preguntaba muy bien también algunos de ustedes, ¿quién tiene derecho al agua? Francisco, todos ustedes lo dijeron de alguna manera, y se llama a esto, hay otro tipo de enfermedad, la enfermedad de la tierra, que se llama el estrés hídrico. Estamos viviendo en toda la cuenca un estrés hídrico, así le llaman hoy todos estos, los que mencionó de las asociaciones Víctor, y muchos más, incluso comunitarios e independientes, ya reconocen este asunto. En Chapingo hay una cantidad enorme de estudios sobre este problema. Por último, con esto de la privatización, no solo se privatiza el agua, sino la administración del agua potable, como ya lo decía Rebeca. Nosotros tenemos en el Estado de México, tampoco pudo entrar acá, aunque está en nuestras redes de trabajo y de lucha social, los compañeros de Coyotepec tenían una administración comunitaria de origen, con planos, todo esto. Bueno, vinieron las propuestas de municipalizar el agua. No es lo mismo que sea comunitaria, que sea municipal, y la administración se volvió burocrática y dañó. Esto no se aceptó, por ejemplo, en Bolivia y originó lo que se llamó la guerra del agua, pero ahí al revés, no fue la guerra que están haciendo los capitalistas solamente, sino al revés, el pueblo se defendió y enfrentó claramente, y es el origen de los grandes movimientos que después concluyeron en crear, por ejemplo, un primer gobierno de otro tipo para Bolivia. La guerra del agua la ganaron los compañeros de Cochabamba y también del Alto, enfrentando a las empresas. En estos momentos hay conflictos, y si ustedes quieren guerras del agua, con eso cierro, en Chiapas frente a la Coca-Cola, en la Sierra Norte frente a hidroeléctricas, en Morelos frente a la termoeléctrica, en Tecámac frente al aeropuerto, pero también frente a la urbanización y toda esta parte, en la parte poniente igualmente. El problema muy grave es que son luchas separadas. Y decía bien Patricio, decía también Francisco, y todos ustedes, que se necesita mucha conciencia en el manejo del agua. Pero aguas. Así como cuando luchamos, a nosotros nos culpan de luchar y criminalizan las luchas, se trata, igual los médicos criminalizan al enfermo, los médicos equivocados, los malos médicos, dicen, usted tiene la culpa de estar enfermo, individualizan y criminalizan. Igual está sucediendo con el agua. Se está diciendo que usted no tiene conciencia en el manejo. Es cierto en parte, pero lo cierto realmente es de que hay toda una cultura de consumismo, de desperdicio, de infección, de basurales, de tóxicos sobre el agua. Como bien decía, el agua no desaparece, se transforma, pero estrictamente se transforma y se lleva, sin embargo, a otros lugares. Yo creo que es muy interesante lo que vamos a ver en las próximas ocasiones. Los ensayos locales, lo que ustedes dicen localmente, está en este contexto tan duro, tan complejo. Uno cree, cuando oye esto, cuando, por ejemplo, nosotros que acudimos al Foro Social Mundial, hubo unas mesas tremendas sobre este asunto y parece que no se puede, pero cuando se dan los datos de cómo se está luchando por eso, cómo se defiende el Amazonas, cómo se busca que haya agua en los desiertos del Sahara o en muchos lados, cómo se enfrenta el problema de que el agua se lleva a las minas o al fracking,
en Estados Unidos, en Canadá, etcétera. En todos lados hay una gran cantidad de luchas. Sí se puede luchar contra eso. La conciencia, entonces, no es solo individual, la conciencia es colectiva y tiene que ver con la defensa del territorio, de la vida y de la humanidad. Eso es, incluso la idea de la humanidad estaba en los documentos del Plan de Ayala, estaba en el pensamiento de Emiliano Zapata. La idea es no solo luchar por cada quien para su santo, sino luchar comunitariamente. Esta es más o menos la afirmación. Yo voy a pasar esos documentos para tener algunas informaciones, no son tan rolleros o esquemáticos como yo, son más vivos, más amenos. Gracias. Sí. Yo nada más para un poco, pues, a ver si nos queda más claro por la participación que hace el compañero Ricardo Landa, bueno, yo siento que esta iniciativa en donde estamos nos está haciendo reflexionar sobre el papel que debemos de jugar los promotores de la salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque una cuestión, partamos de que en el territorio, cuando hablamos de territorio, en el territorio hacemos todo, ¿sí? Tenemos todo, tenemos agua, tenemos tierra, tenemos laderas, cerros, ¿sí? Y desde luego el agua, el vital líquido, porque es con lo que nosotros culturalmente hemos desarrollado nuestra vida, ¿sí? Como y cuando vemos la vida de Mesoamérica, cuando vemos la vida de los mesoamericanos, nosotros vemos que ellos en 4 meses trabajaban lo que iban a ocupar de alimentación durante todo un año. Ellos así trabajaban 4 meses intensos porque todos los demás tiempos lo dedicaban a la creación cultural, a la creación de la cultura, ¿sí? Entendiendo que estaban las escuelas y que allí no era de que si querías ir, era obligatorio las escuelas. Ellos tenían las escuelas de los guerreros y las escuelas de los que no eran guerreros y tenían que estar también educándose. Y dentro de la cuestión cultural estaba el arte y estaba todo lo que el ser humano requiere para desarrollarse. Estamos hablando de desarrollo. Pero en este tiempo del capitalismo, nuestro territorio está siendo amenazado, ¿sí? Y nuevamente invadido, ya no por los imperiales que nos vinieron a hacer esclavos, España y todos los demás, sino por los amos, los que se creen los amos del mundo, que son las grandes empresas transnacionales. Y una de las cosas que nos arrebatan constantemente es el agua. ¿Por qué? Empezando por la Coca-Cola. Ahora las empresas, como decía la compañera, embotelladoras de agua y que la venden solo para 2 cosas: vendernos nuestra propia agua. Nos están vendiendo nuestra propia agua y además nos la están contaminando. Nos las están comiendo para esas 2 cosas. Entonces, retomando lo que decíamos en las primeras sesiones, todo esto que nos sucede es por una desigualdad que nos arroja a la inmensa mayoría a una extrema pobreza cultural, ¿sí? Cultural, pero también material. Cultural, porque las empresas para vender nos tienen que magiar y marear la cabeza, ¿sí? De que es más fácil que vayas y compres una botella de agua a que defiendas tu agua que es tuya, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando defendamos el territorio, vamos a defender
todo lo que ahí tenemos. Una vivienda digna, nuestra agua, nuestra tierra que también nos la contaminan o nos las destruyen porque el fracking y las mineras con el método de extracción del oro que tienen es completamente destruir el territorio donde habitan las poblaciones, ¿sí? Y les dañan todo. Entonces, no, sí tenemos que estar organizados para hacer la defensa del territorio, pero un punto que yo quiero poner aquí en la mesa y a ver cómo la ven para que se pueda ir integrando en las propuestas que estamos haciendo, es que actualmente y por todo esto que está sucediendo con el COVID-19, para nosotros es indispensable hacer una defensa del territorio en donde uno de los ejes transversales y muy importantes es la educación, compañeros. Y a partir de la educación, plantearnos la defensa del agua, el mejoramiento de la salud, el agua, la salud y la producción de nuestros propios alimentos, porque ya no vamos a estar dispuestos a seguir alimentándonos de productos transgénicos, de carne con sustancias que nos enferman y nos dan el cáncer. Entonces, nosotros decimos que la defensa del territorio, a la vez que va a defender el agua, va a defender una alimentación sana, producida otra vez por nosotros mismos, ¿sí? Por nosotros mismos. Y a partir de eso nosotros tenemos que hacer un gran labor comunitaria, de que recupere la memoria de nuestros compañeros y que va a ser una labor muy importante, que por eso estamos aquí, compañeros, porque estamos haciendo el compromiso de redireccionar, porque ya lo estamos haciendo, la mayoría de los que estamos aquí ya estamos haciendo la salud comunitaria, pero tenemos que hacer la educación, porque la educación va a ayudarnos a hacer que los compañeros comprendan y entiendan que tenemos que recuperar una alimentación sana, tenemos que recuperar nuestra agua que nos la están quitando y nos están dejando sin agua. Los pozos, aquí simplemente en la colonia Estado de Oaxaca, donde yo estoy ahorita en este momento, nosotros defendemos nuestros pozos de agua, tenemos pozos de agua, pero ha venido ay, ¿cómo se llama? Aquí la que nos da el agua, que según quieren tubarnos, y nosotros hemos salido la ola de la colonia a evitar que nos metan aquí se levantaron las calles, pues nosotros en las calles donde estamos organizados no permitimos que entraran las máquinas ni que nos rompieran las calles y mucho menos que nos metieran los tubos del agua potable, porque luego ahí es donde empieza el robo, ahí es donde secan los pozos con aguas más naturales. Entonces, no, compañeros, yo digo que esa situación, una parte fundamental es que tenemos que trabajar una educación muy diferente, no solo para los padres, sino para la familia en su conjunto, ¿sí? Una escuela, por eso a mí me encantó esto de la escuelita a la compañera que le pusieron a Lina, ¿verdad? A Lina Sánchez, y porque así debe ser, debemos de educarnos y recuperar la cultura que las culturas mesoamericanas están escritas y allí está cómo sembraban, cómo hacían, y eso de recuperar la milpa en ladera es muy fundamental,
porque nuestra herencia agrícola es el complejo maíz, calabaza, frijol y chile, todo junto sembrado en un mismo espacio y fortaleciéndote una especie con otra para fortalecer el crecimiento. ¿Sí? El frijol, la calabaza, el maíz y el chile se fortalecían como especies para crecer mejor y nos daban una infinidad de productos. Somos hijos del maíz, ¿sí? Somos hijos del maíz, del frijol, la calabaza, y bueno, ya no se diga del cacao, del aguacate. Entonces tenemos que recuperar porque todos esos son alimentos altamente nutritivos, ¿sí? Muy nutritivos y que contienen proteínas, minerales de todo tipo. Entonces, compañeros, pues yo así dejo la participación, pero yo sí digo que sí. Por eso nos empezamos a organizar y por eso nos empezamos a unir. Y hoy tenemos que especializar más la defensa de nuestro territorio, porque al defender el territorio, defendemos el agua y defendemos todo lo que tenemos allí puesto para desarrollarnos y vivir. Gracias. Bueno, muy bien. Creo que no nos faltó nadie, ¿verdad? De los que estamos aquí. Y hay como, pues ya, una serie de puntos, me parece, anotados interesantes para la reflexión, para profundizar. Pues desde ahondar en cómo se articulan estas 4 elementos que aparecieron el día de hoy del territorio, bueno, la propuesta de los compañeros que lo hicieron, del territorio, la salud, la alimentación, del agua. La educación. Claro, y luego ya de ahí los distintos problemas y necesidades, ¿no? De cómo incorporar eso. Hemos oído cosas creo que muy interesantes, empezando por ejemplo de lo que me acuerdo y tengo aquí anotado con Francisco, la idea de organizar, de cómo se organizan grupos, pueblos alrededor del agua, ¿no? El caso del río Matzinga que nos contó y como motor de su proceso de organización, que lo lleva a pensar, bueno, y entonces nosotros, ¿para qué queremos el agua? ¿Qué es para nosotros el agua? Me parece interesante esta reflexión que empiezan haciendo de cómo se paran como organización frente al asunto del agua. Y luego aparece el otro río, que nos contaba Leslie. Bueno, la compañera de Oaxaca también, si entendí bien. Curioso, ¿no? Que tienen el mismo nombre, el río Atoyac. Sí. Está bueno lo de los nombres. Pero bueno, no me quiero perder. De cómo los ríos van finalmente transformándose y reflejando este proceso civilizatorio, creo que le llama Ricardo, de un tipo, pues un modo de crear eso que llaman civilización, que en realidad resulta harto dañino para nuestro entorno, nuestro territorio, empezando a incluir el agua, y que va a beneficiar a muy pocos. Y entonces, cómo la idea de cómo era el río, cómo es ahora, uno nota procesos de deterioro, ¿no? Yo me acordé de unas compañeras de aquí de Morelos, luego les voy a contar bien quiénes son, un grupo de salud aquí en Morelos, que hicieron un documental chiquito, un video muy interesante, y meten en el video que hicieron un fragmento de una película de Pedro Infante, que no me acuerdo cómo se llama, porque resulta que en ese fragmento de esa película de Pedro Infante está este señor Pedro Infante en un río
bañando su caballo. Los que conocen bien las películas de Pedro Infante sabrán cuál es, pero está en un río bañando a su caballo. Y entonces corta la escena y pasa a una escena de cómo está ese río actualmente. Y es horrible el contraste, o sea, porque era un río Una tristeza. frondoso, con mucha vegetación alrededor, en fin, mucha gente, la gente lavando en el río, que se mete a a bañar el caballo ahí, en fin, muy padre. Y la situación actual del río, harto deteriorada la cosa ahí, es impresionante el contraste, ¿no? De lo que ellas están viviendo, de este proceso que acaban de contar, de cómo el agua finalmente termina también dañándose, la contaminación del agua. Bueno, en fin, creo que otro tema que han entrado es el problema de la contaminación del agua. Y luego también lo de este otro proceso que podríamos, no sé si englobar bajo todo este asunto de cómo se vuelve mercancía el agua, como muchas otras cosas que son un derecho. Yo digo que el neoliberalismo lo que hace es que arrebata derechos y devuelve mercancías. Pasa con el agua, ¿no? Que eso que nos acaban de contar. Y resulta que terminan vendiéndonos nuestra propia agua. En el colmo del absurdo, uno paga por su agua, su propia agua. Yo no tengo el dato, les prometo que lo voy a revisar, pero si no me acuerdo mal, Ricardo, quizás se acuerden, o ustedes, creo que hay un dato por ahí que dice que México es el primer lugar en el mundo en consumo de PET, el plástico en el que se embotella el agua. Nuestro país tiene el honrosísimo lugar de ser el que consume más esta cosa. Y el segundo en bebidas gaseosas. Bueno, también somos el segundo lugar en el mundo, aunque fíjate que algunos dicen que nos robaron el primer lugar. Sí. Que no nos hagamos que en realidad tenemos el primer lugar. Bueno, hace algunos años el cálculo era que nos tomamos 163 litros de Coca-Cola al año por cabeza. O sea, no importa si ustedes no toman o no Coca-Cola, les tocan 163 litros. Hasta en la zona zapatista está, bueno, está dividido entre Coca-Cola y Pepsi-Cola. Luego platicamos de eso. Y acá entre los maestros se decía que la coca era nuestro bicarbonato de sodio para después de las comidas, a lanzar los buenos eructos, y todo el mundo andaba con su coca hasta que empezamos a hacer las campañas también como maestros para que en las escuelas ya no se vendieran ni productos chatarras, ni mucho menos los refrescos gaseosos. Ya. Bueno, ahí tenemos todo el asunto entonces de la comercialización, de la privatización, todo el negocio alrededor del agua, que creo que podríamos englobar en un término grandote que se llama despojo. Nos han despojado del territorio, nos han despojado del agua, nos quieren despojar de todo. Exacto, de la vida. Y bueno, el asunto que mencionaba también Ricardo, del estrés hídrico, ¿no? Lo que llaman el estrés hídrico, que es un problema gigantesco en todo el país. Igual creo que valdría la pena. Bueno, todo este asunto deriva en esto de que hablaban de cómo defender el territorio, lo que hay en eso. La vida es el territorio, nosotros somos territorio, podemos pensar el cuerpo como territorio, el territorio como cuerpo vivo, en fin. ¿Cómo defendemos nuestro territorio? Porque al defender el territorio defendemos la vida, defendemos la salud, defendemos nuestra razón de vida, ¿no? Creo que ese es un tema interesante que puede atravesar lo que sigamos viendo, y así como se produjeron los videos y los audios de la vacunación, igual podríamos, no sé si la misma idea, pero pensar en cómo producimos algo semejante en esta idea
de educación que decía María, de concientización que decía Patricio, llevado a estos niveles de defender el territorio y con eso defender la salud y la educación. Recuperar la idea original de la milpa como ese pensamiento que le llaman holístico, ¿no? Integral, de pensar toda la vida de manera conjunta y no separar las cosas como luego nos tienen. En fin, creo que hay un montón de cosas. Yo nada más terminaría, me acordé de muchas cosas mientras ustedes hablaban. Sí, Ricardo. Nada más agregar, Rebeca habló, por ejemplo, de la administración privada y venta del agua potable. Yo hablé de la administración comunitaria y de la administración municipal y cómo hay que tomar una posición al respecto. Estrictamente, esto es también un gran problema. Sí, de acuerdo. Ok. Bueno, pues ahí están, creo, anotados algunos de los temas que le puede dar lo que siga del módulo, que antes se llamaba de enfermedades diarreicas y ahora tiene un nombre mucho mejor. Francisco levantó su manita. Sí, por ejemplo, bueno, escuchando un poco más, Ricardo mencionaba algo muy importante y cierto que acá nos pasa y creo que a muchos de los que estamos tal vez aquí en lo que es la brigada de salud, por ejemplo, decía en principio, ¿no? Como que hacer acá en la comunidad hacer un poco de conciencia sobre, pues, pues sí, se puede decir la base espiritual del río, del agua, la importancia como parte del territorio, pero también es cierto lo que menciona Ricardo, que lamentablemente hemos sido influenciados por todo nuestro alrededor, claro, el capitalismo, el consumismo, y pues hemos dejado de lado esa parte espiritual y solamente por culpa como del occidentalismo y de la industria, vemos todo como si fuera nada más un recurso. Hasta en los libros de texto, en las instituciones, vemos que recursos naturales, unos renovables, unos pues irrenovables, y entonces vemos, ¿no? Que mencionan al agua y solamente nos quedamos ahí y solamente un concepto de que el agua está formado por H2O y entonces eso es lo que nada más vemos, pero más si en cambio es lo que luego nos hace pues preguntarnos a nosotros mismos igual lo que dice la compañera, entonces cuál sería nuestro papel como promotores de salud en este caso, o también hasta yo me digo a mí mismo, luego planteo eso con las compañeros acá del colectivo Río Matzinga, en el cual igual participo, por ejemplo, bueno, nosotros queremos hacer esto sobre la concienciación, pero nosotros mismos, creo que, ¿qué cambio queremos en nosotros mismos o qué hemos logrado, ¿no? ¿Cómo sería ese proceso para llegar, ¿no? Porque si yo no cambio, ¿cómo puedo cambiar o compartir un poco de eso con la comunidad? Simplemente creo que no podré hacer nada. Y entonces creo que estamos todavía influenciados, a pesar de que yo entienda que el agua forma parte de nuestro territorio y es vital, pero creo que todavía estamos influenciados por todo y tal vez absorbidos con el tiempo y pues solamente bla, 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 pero no hay acción. Igual tal vez como en el proceso de salud, tal vez llámese esto, el otro, y luego, ¿qué hago con todo eso? Por ejemplo, ahí compartía la compañera las campañas, ¿no? Sobre, pues, el refresco es malo por esto, el otro. La verdad sí me gusta como esa acción, ¿no? Más que nada, no solamente saber, no solamente, sí, el agua es vital y es parte de nuestro territorio, pero ¿qué sigue, no? ¿Cómo lo hago?
Y creo que también en la última parte de la hojita, se puso tal vez en un momento, no sé, cada 15 días de la sesión o de acuerdo a cómo se acuerde, tal vez pudiéramos compartir un poco de esas experiencias que tal vez aprendamos un poco o tal vez entre todos nos ayudemos para formarnos un poco más o reforzar nuestras partes débiles desde donde estamos o qué podemos ir haciendo, porque si no nada más se quedaría pues así en que yo absorbo conocimiento pero no me sirve de nada. Bueno, o qué me está pasando acá en la comunidad, ¿verdad? O qué nos está pasando. Y pues tal vez termine acá el año y al final nada más terminé apuntando y apuntando. Gracias. Sí, entonces se plantea creo que hasta el último como que en las sesiones o de acuerdo a cómo se defina, como que 45 minutos de eso, de las experiencias de tal vez de los colectivos, de los grupos o de los que estamos participando en la brigada de salud. Ahora sí, gracias. En ese mismo sentido, una sugerencia. Miren, por ejemplo, sería bueno que si no puede venir a todas las sesiones, invitáramos a Betty con la lucha que están dando los 12 pueblos, de cómo están enfrentando este problema del agua, la urbanización, la tierra, etcétera, frente a un megaproyecto. Es un caso muy importante. También yo le diría a Leslie, su papá, con él he trabajado bastante, él conoce muy bien el sistema de aguas de la Ciudad de México y sabe lo que hay ahí, no solo en términos de agua, sino de drenaje y lo que ha pasado con esto. Entonces, tal vez en algunas sesiones podríamos invitar unos minutos a que nos dijeran lo que está pasando, datos, no solo datos, sino formas de enfrentar ese problema. Son ejemplos, puede haber otros. Claro. Perdón, y no está aquí Carmen, pero yo había hablado con ella. Ella como nutrióloga estrictamente la necesidad, empezó a mandar unos pequeños relatos de problemas con el agua, pero también los tiene de alimentación. Ella es química y maneja lo de nutrición, entonces podríamos en algún momento programar. No es necesario ahora definirlo, sino ya con Mandib y con Víctor, con Ray, hacer una propuesta organizada. Gracias. Pues ya son 8:23, compañero. Muy bien, pues en atención a la hora, si quieren vamos a terminar acá. Así es. Ya nos quedará pendiente que se retomen las propuestas de hoy para reordenar, enriquecer las sesiones que sigan de este módulo. Y bueno, a la final estuvimos un buen rato, creo que estuvo muy interesante. Hicimos poquitos. Sí, se puso bueno. Se puso bastante bueno. Sí, bastante. Bueno, yo nada más me quedo con un pendiente ahí que luego contaré si quieren. Bueno, me surgieron muchas ideas mientras les estaba escuchando. Y quiero decir, yo recuerdo mucho cuando era niño, hace bien poquito, ahí en el barrio donde yo crecí, la gente se bañaba los sábados de gloria. Salían con las cubetas a aventarse agua y era como, para muchos era muy divertido. No, yo era muy decente, yo no salía. Yo criticaba desde entonces esa mala práctica de desperdiciar el agua. Terminaba uno, pero empapado de verdad. Y era muy festivo. Y es que eso me acuerdo mucho porque acaban de decir ustedes, por un lado, que uno reconoce lo importante que es el agua, el valor que tiene el agua, lo vital que es el líquido, pero en realidad, por otro lado, le desvaloramos mucho, ¿no?
nada más abrimos la llave y ahí está ya el agua. Ahí hay una cosa ahí medio contradictoria interesante. Y la otra, bueno, el mismo Francisco lo decía, ¿no? Que no la apreciamos, decía él, no le hacemos caso. No sé si tiene que ver con esto, pero bueno, la otra que me acordé mucho, que ojalá luego tengamos oportunidad ya más en la parte de los recursos terapéuticos que puede suponer el agua. El agua como un recurso terapéutico, la cura con agua, Sí. ¿no? Sí. Me acuerdo mucho de los pediluvios. Me acordé mucho de las aguas termales, por ejemplo, que hay en el país, que durante mucho tiempo fueron un recurso terapéutico que todavía existen. Hablando del temazcal, por ejemplo, pero también de las aguas termales. Voy a ver si lo puedo recuperar, pero yo alguna vez conseguí un libro escrito por, no me acuerdo, por ahí de los años 50, de que hace un recuento de las aguas termales del país y para qué se usaban. Pero bueno, más allá de eso, insisto, creo que afortunadamente sigue siendo un recurso que algunos saben utilizar, saben manejar el agua como un recurso terapéutico. Bueno, oigan, son casi 8:30, 8:29, si les parece bien aquí terminamos. Muchísimas gracias, fue muy rico estar aquí y nos vemos dentro de 15 días, creo yo. 15 días. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, compañeros. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Ahí le dices a tu papá que ya lo encandilé.